Dios les bendiga, mis hermanos y amigos de Cristomicina 7 miligramos. Les doy la bienvenida a una entrega más, a un tema más que le vamos a hacer de las 4 vigilias de la noche. Te pido que aún si has visto el tema y lo conoces, te quedes a ver hasta el final del video, porque vamos a estar tratando muchos matices de esto, sobre todo la importancia que tienen esos horarios ahora, en el hoy, cómo puedes usar esos horarios a tu favor según la necesidad que tengas para pelear y batallar y golpear a una necesidad específica. También vamos a ver la importancia del número 12 en las escrituras, que lo vemos tantas veces y creemos que es un número más que está ahí por estar, pero no, tiene también su significado. Vamos a ver también por qué Jesús, cuando lo iban a apresar, les dice a los que llegaban: esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas. Vamos a ver cómo se dividen esos dos reinos, el reino de la luz, que es el día, y el reino de las tinieblas, que es la noche. El Señor no es la primera vez que nos muestra desde algo natural, algo que es totalmente espiritual. Y vemos cómo Él nos muestra el día y nos muestra la noche, para ver cómo se comportan ambos reinos. El reino de la luz, el reino de las tinieblas. Los hijos del día, los hijos de las tinieblas. Entonces, esto es muy importante antes de pasar al tema que les dije anteriormente que iba a dar en este video, que era el de las 10 vírgenes. Creo que antes de llegar a las 10 vírgenes tenemos que pasar necesariamente por esta parada para poder entender. De esta manera vamos a entender cuando en la parábola de las 10 vírgenes dice que el esposo llegó a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? ¿Por qué no a las 6 de la tarde? ¿Por qué no a las 12 del día? Tenemos que ver eso, pero antes de eso tenemos que poner este fundamento, este conocimiento de las 4 vigilias. Acompáñame. Antes de entrar en explicar cuáles son las 4 vigilias de la noche y en cuánto se dividen el día, los sacrificios que se hacían en el templo y todo esto, antes de esto tenemos que ver y dejar claro cómo Dios ve un día. O sea, para Dios, ¿cuánto es un día? Entonces vamos a buscar a Génesis, capítulo 1, versículo 5. Y dice así, en el nombre de Jesús: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego vamos a ir a Juan, capítulo 11, versículo 9. Juan, capítulo 11, versículo 9. Dice así: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Vamos a Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 4 al 8. Dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Recuerde que estamos asentando las bases para hacer el video de las 10 vírgenes. Pero antes de hacer ese video, creí oportuno que teníamos que entender esto. Si no, no vamos a entender los tiempos, si no, no vamos a entender nada. Entonces, quise pasar por esta parte antes de entrar allí. Entonces dice: porque todos vosotros sois hijos de luz. Estoy en el versículo 5 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicense. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces,
hemos ya determinado que para Dios un día tiene 12 horas. Pero no es que el día como tal sea de 12 horas, sino que el Señor dividió la noche en 12 horas y el día en 12 horas. Entonces, hemos estudiado, hemos visto en la vez anterior que los números significan algo. Y ya este número lo habíamos visto. Entonces, en este caso, lo que significa es el reino. ¿Se acuerdan que habíamos visto el reino, el gobierno? El Señor siempre nos da una forma física para expresar algo espiritual. Y eso también lo habíamos hablado antes. Entonces, estas horas de oscuridad, de tinieblas, están aquí para mostrarnos a nosotros cómo opera el reino de las tinieblas. Entonces, de esa forma natural, Dios vino a expresarnos, a manifestarnos cuál es la diferencia entre su reino, que es del día, y el reino de las tinieblas, que es de la noche. He puesto primero la noche y luego el día, porque así empieza en el calendario judío, en el día hebreo, vamos a decir, así empieza la noche y ahora y ahora lo vamos a explicar. Entonces, un día en el calendario hebreo comienza a la caída del sol, aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde. Es por esto que vemos en Efesios capítulo 4 versículos 26 y 27 que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí se está refiriendo, no dejes que lleguen las 6 de la tarde o las 7 de la tarde sin ponerte a cuenta con tu hermano. ¿Por qué? Porque ya a la caída del sol por la tarde estás iniciando un nuevo día y ese nuevo día lo estás iniciando con un litigio porque no te has puesto a cuenta con el hermano que has tenido el conflicto durante el día. Entonces, vamos a buscar Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3, porque estamos determinando cuál es la diferencia entre un reino y otro. Entonces dice así, Lucas capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, esto se proclamará desde las azoteas. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Wow, esta es una palabra preciosa. Entonces vamos a determinar ahora. Reino de la noche, lo que significa la noche, lo oculto, lo que está en las tinieblas, lo que no es manifiesto, lo que se ha hecho a escondidas, lo que nadie sabe. Todo eso manifiesta el reino de la noche. Pero ¿qué más nos dice la noche? La noche también nos da temor. Y en la noche estamos resguardados en casa. Ya nos dice la palabra, los hijos del día
del día andan y los hijos de noche andan. ¿Por qué los hijos de la noche andan por la noche? Porque sus obras son malas y necesitan esa alianza que les da las tinieblas para ocultar sus obras. A usted, un ladrón puede robarle a la luz del día, pero es muy probable que alguna cámara de algún sitio lo pille y usted pueda agarrar a ese ladrón. Pero la forma de operar de ellos normalmente es por las noches. Los violadores, los asesinos, estos asesinos seriales, los atracadores, todo esto se valen de la oscuridad, nieblas, para operar. Y en el día, cuando vemos en la Biblia, todos los actos que se hacían en el templo, todos eran durante el día. De hecho, el primer sacrificio se hacía por la mañana, a las 9 de la mañana, a la hora tercera. Entonces, el sacrificio de la mañana era a la hora tercera. Y el sacrificio de la tarde era a la hora novena. La hora novena, como le dicen, la hora novena era la del sacrificio de la tarde y la de la oración. Era el momento en el que se ofrecía incienso, también era uno de los momentos de oración en el que se ofrecía el incienso. Por eso, cuando ya se suspendieron los sacrificios en el templo, cuando Jesús ya muere y resucita, que todo el templo, el velo es abierto, rasgado en dos y se suspenden los sacrificios, ahí es cuando vemos que es sustituida la hora del incienso y del sacrificio de las 3 de la tarde por ese sacrificio único que hizo Jesús, y ese incienso sigue ocurriendo hasta la fecha con sus oraciones. Sus oraciones son esas hierbas aromáticas, esas cosas que se utilizaban en el incenciario que agradan a Dios, que son olor fragante ante su trono. Entonces, vamos a ver ahora. Ya hemos dicho que en el día se hacía todo lo que tenía que ver con Dios. Pero ¿qué se hacía por la noche? Por la noche, normalmente, por eso esto se llama vigilia, las 4 vigilias de la noche. Esto era lo que hacía el atalaya. En las ciudades fortificadas siempre había un trocito, como si fuera un cuartito muy, muy alto, como una especie de torre, en donde estaba el atalaya, o lo que conocemos como el guardián o el vigía de la noche. Este vigilante era sustituido cada 3 horas. Cada 3 horas venía uno y se iba el otro, venía uno y se iba el otro. Esto era para la ciudad asegurarse de que realmente estaba resguardada, porque el vigía era el que veía si venía un ataque desde otra ciudad. Ustedes saben que en los tiempos antiguos había muchos conflictos entre una nación y otra. Entonces, esta primera vigilia, que es de 6 a 9 de la noche, tiene una función. Y ahora la vamos a decir, es súper interesante. Bíblicamente, este horario es para algo específico. Se golpea cuando usted vigila a esta hora, es decir, ora a esta hora. Normalmente ese es el horario de los cultos que se hacen normalmente. Entonces, esta es la segunda vigilia. Esta es la tercera vigilia. Y cada vigilia de esta, y esta es la cuarta vigilia, cada vigilia de esta tiene una función y se golpea espiritualmente algo diferente. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero yo creo que se entiende bien, ¿no? La primera vigilia de 6 a 9.
De 6 a 7 hay 1 hora. De 7 a 8 son 2 horas. Y de 8 a 9 son 3 horas. Entonces, cada 3 horas se cambia una vigilia. Lo mismo en el día. Lo mismo el día. La primera hora es de 6 a 7. La segunda hora es de 7 a 8 y la tercera hora es de 8 a 9 de la mañana. Cuando usted vea la Biblia que dice en la hora tercera de la mañana, ya usted sabe que está hablando de las 9 de la mañana. Luego está la hora sexta. Acuérdense que este 12 está ahí porque son 12 horas. Pero la hora sexta es esta. 12 meridianos. Esa fue la hora en donde Pedro vio aquella visión del paño bajando con los animales inmundos, y esta es una hora de oración también. Recuerden que él subió a la azotea a orar. ¿Recuerdan eso? Subió a la azotea a orar y el paño le fue bajado. Pero vemos que Cornelio en Hechos capítulo 10 estaba orando. ¿A qué hora? A la hora novena. Estaba orando a la hora novena. La hora novena estaba orando Cornelio cuando se le aparece el ángel. O sea, si ustedes se dan cuenta, todos los horarios de Dios tienen un sentido. El Señor no se le anda apareciendo a la gente cuando se soñó, ni nada de eso. No. El Señor tiene un orden cronológico en sus horarios y en todo. Y estoy seguro que cuando venga a arrebatar a su iglesia, no va a venir un día cualquiera, va a venir un día significativo para la iglesia. El detallito está en que la iglesia no sabe ni siquiera los días del Señor. Nos hemos ido olvidando, nos hemos olvidado del todo. Cuando empieza el primer sacrificio, acordémonos, el primer sacrificio que se hace durante el día es a la hora tercera. Entonces, este sacrificio dura desde las 9. Esto es lo que se hacen 2 corderos, uno por la mañana y el otro más o menos a la hora, entre la hora sexta y la novena, para que dure toda la tarde. Entonces, esto es lo que se llamaba el continuo sacrificio. Seguro que eso le va a sonar en el Antiguo Testamento. El continuo sacrificio. Es decir, estaba humeando todo el tiempo ese cordero ahí inmolado. Entonces, cuando Jesús es apresado, traicionado, todo eso lo vamos a ver los horarios aquí. Que es todo esto en la noche. En la noche. Todo esto ocurre en la noche. Entonces, en la mañana ya se determina crucificarle. Y para esta hora, que es la tercera hora, ya Jesús estaba crucificado. Hasta ahora, la hora novena, las 3 de la tarde, que es cuando él dice, consumado es. Que era una frase que decía el sacerdote. Recuérdese que Jesús no solo era el cordero perfecto de Dios, según Juan 1:36. No era solamente esto. Él también era el sacerdote perfecto, según la orden de Melquisedec. Por eso es que tenemos que mirar los símbolos. Es decir, él ahí mismo, él era el sacrificio y él mismo estaba ofreciendo el sacrificio. Y eso hay cosas que hay gente que no lo puede entender, porque todo esto es simbólico y tenemos que ver que esos símbolos el Señor nos los dio para que podamos entender lo que es el reino de los cielos, que con palabras humanas más sencillas solamente se pueden entender de esa manera. Pero acuérdese que el Señor también es el Cordero y también es el León de la tribu de Judá. O sea, que no está divorciado una cosa de la otra, como de decir, ay, ¿cómo es posible que sea esto o aquello? No, era ambas cosas. Por eso dice, consumado es. Pero minutos antes dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, como Cordero
encomienda su espíritu. Y como sacerdote dice, consumado es. O sea, ya está. Ya aquí no hay más nada que hacer. Hermana, ¿y dónde está eso de que Jesús era el Cordero de Dios? Vamos a Juan capítulo 1, versículo 36. Y dice así: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vámonos a Hebreos capítulo 7, desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Esto es fascinante, delicioso, hermanos, este estudio. Hebreos capítulo 7, versículos del 20 al 28. Vamos a ir leyendo despacito. Hemos visto que era el Cordero, ¿no? Ahora vamos a ver que era el sacerdote también. Y dice así: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Subraya ahí, o sea, el sacerdote se está ofreciendo a sí mismo. Pues sí, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermoso, hermoso. La palabra del Señor es hermosa. Y un día de estos vamos a traer este tema, el tema de los atributos de Dios. No pretenda entender a Dios con una mente finita como la que tiene usted y la que tengo yo. Él es infinito y Él puede ser todas las cosas que quiera simultáneamente, sin que se altere su esencia divina. Entonces, lo que habíamos dicho, en la primera vigilia, de 6 a 9, ¿qué se golpea a esta hora? Entre la primera hora y la tercera hora, entre la primera hora y la tercera hora de la noche. Recuerden que se repite igual por el día que por la noche. Entonces, entre estas horas, ¿qué se golpea? Lucas 4:40. Hermanos, tengan sus apuntes, apúntelo, léalo, madúrelo en su cabeza, digiéralo poco a poco y lo va mirando porque esto le va a ser muy útil. Lucas 4:40 dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Mateo 8, capítulo 8, versículo 16. Estamos hablando de este tramo de hora. Dice: al caer la tarde le trajeron muchos endemoniados, y él con su palabra les expulsó los espíritus y sanó a todos los que se hallaban mal, a los que estaban enfermos. Esa es otra versión. Entonces, sanidad de enfermos y expulsión de demonios. Ese horario. Y ese justamente, y no es maravilla y no es casualidad, que ese es el horario del culto pentecostal normal. Nosotros lo culto por el día
Pueden ser los domingos, pueden ser otro día, pero normalmente es ese horario en la primera vigilia. Segunda vigilia, vamos a ver qué beneficios tiene ese horario, orar en ese horario, dirigir nuestras peticiones en ese horario. ¿Hacia qué? Aquí hemos visto hacia sanidad y hacia la expulsión de espíritus malignos. Y aquí vamos a ver ahora en qué. La segunda vigilia de la noche es la hora en la que se intercede por una prueba que ha de venir o por una prueba que ya sabemos que se va a poner peor. En este caso, fue el horario en donde nuestro Señor Jesús fue con sus discípulos al monte de Getsemaní. Este horario es donde se ora para pedir al Señor que, si es posible, pase de nosotros esa copa que estamos tomando, esa prueba, que si es su voluntad, el Señor la pase o nos ayude a pasarla. Es el horario que se estima que fue nuestro Señor Jesús al huerto de Getsemaní, allí donde estuvo orando, y les dijo, esto está en Marcos capítulo 14, versículos del 36 en adelante. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque está cercana a esta hora. Esto es importante. Es importante. Está entre esta hora y esta hora es donde viene más el sueño, pero ese sueño que no es profundo, sino ese sueño en el que te despiertas y te duermes y te despiertas y te duermes y estás ahí como entre una cosa y otra. Y es el momento en el que no estás para nada alerta. Y el Señor les dice, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estoy en el versículo 38 de Marcos capítulo 14. Otra vez oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez lo encontró durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño, y no sabían qué responderles cuando él vino. Y dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Seguimos. Hechos capítulo 23, versículo 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Recuerden que la hora primera es de 6 a 7, la hora segunda es de 7 a 8 y la hora tercera es de 8 a 9. Entonces, vemos que en Hechos 23 nos dice, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fueran hasta Cesarea, y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Este es el momento en el que Pablo es apresado. Y no es maravilla porque justamente en este horario se determina eso, se manda todo eso. Y si usted mira en ese mismo versículo, capítulo 23 de Hechos, en el versículo 12, ¿cómo se llama? Complot contra Pablo. ¿Y qué estábamos viendo antes? El complot contra Jesús.
Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas capítulo 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Ojo, cada día. Se está hablando ahí del día. Estoy en el día en el templo. Cada día no extendisteis la mano contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa es la transición cuando empieza el reino de las tinieblas. O sea, todo lo que es ese gobierno. Lucas capítulo 12, versículo del 35 al 40. Y dice así en el nombre de Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llamen, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda o a la tercera vigilia, ojo aquí, y aunque venga, versículo 38 del capítulo 12, a la segunda o tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En esta vigilia, en esta tercera vigilia, ya hemos visto que en este horario, cuando Jesús es apresado, Él les llama su hora. O sea, le dice a ellos que esa es su hora. Y ustedes saben, lo que han escuchado testimonios de ex satanistas, que dicen que justamente en este horario es que los brujos, esta gente que hacen pactos, ritos y todo esto, lo hacen en este horario, en esta franja horaria. Lo hacen ahí. Porque es el momento en el que el hombre, ser humano normal, es el hombre en el que es el momento en el que está más dormido. Es el momento en el que entramos en una fase de sueño que estamos en la inconsciencia realmente. Ese es el momento en el que a usted lo pueden trasladar de un sitio a otro y usted no se entera. Ese horario. No este. En este todavía usted está semi alerta. En este no. Y vamos a ver ahora bíblicamente en qué momento se manifiesta este horario. Entonces, acerca de esta vigilia, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, o sea, en este horario en el que todo el mundo está durmiendo y en el que se cae en ese sueño tan profundo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Amén. Entonces, este es el momento en el que eso sucede. Y les repito, los testimonios de ex satanistas que se han convertido al evangelio lo dicen, que en ese horario salían las brujas, salían los hechiceros, salían todos los que tenían que hacer cosas referente al mal. A ese era el horario en el que salían.
y en el que hacían sus fechorías. Y también era el momento en el que atacaban a las personas que oraban. Por ejemplo, la gente que oraba de madrugada, o este es el horario también que le enviaban espíritus inmundos con sueños eróticos a mujeres y hombres de Dios para que se contaminaran, porque la persona, aunque esté durmiendo, si está pensando en otra persona, al otro día cuando lo recuerde, pues puede ser que cometa fornicación o adulterio, o vaya usted a saber qué fue lo que se soñó. Todo esto es sembrado durante el sueño. Imagínense si ellos influencian a la gente. Usted despierto, imagínense durmiendo, cuando están todas las defensas, vamos a decir, en el suelo. Y por eso es que la palabra nos dice, a su amado da el Señor el sueño. Me acosté, me dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. O sea, si el Señor a usted no lo sustenta, es que a lo mejor ni despierta, porque es que hay tantos ataques que realmente en el momento que usted está durmiendo es como si estuviera muerto. Realmente eso lo vamos a mirar luego en el siguiente video, por qué razón es así. Pero en ese punto, esta es el horario más fuerte. Ese es un horario muy fuerte espiritualmente hablando, con los ataques de las tinieblas. Vamos a leer el relato de esta lucha que tuvo Jacob con el ángel. Está en Génesis capítulo 32, versículos 24 en adelante. Y dice así, en el nombre de Jesús: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se lo descoyuntó mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. O sea, aquí te estamos hablando de que en este horario tienes un encuentro personal con Dios. Otro ejemplo de lucha y de oposición que suceden entre la tercera y cuarta vigilia lo vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, desde el versículo 46 al 50. Y dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, o sea, que los despidió por la tardecita, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, recordemos que él está en la tierra y ellos están en el mar. Y él desde la tierra los veía. O sea, recordemos que Jesús es Dios y que ningún humano puede desde la tierra ver una barca en medio del mar 2020 años atrás, cuando no había luz, ni focos, ni faros, ni nada de eso. Lo que había eran antorchas y no había electricidad. Y dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, orad y velad, porque no sabéis el día que el Hijo del Hombre ha de venir.